Buenos días. Es obvio que el que sobra en esta celebración soy yo esta mañana. La verdad que me da tanto gusto que después de 10 años, quizá un poco más, que yo he sido invitado cordialmente vez tras vez a participar con ustedes. Lo siento muy profundamente. De todas maneras, voy a tratar de predicar y el pastor me ha dado 5 minutos para traer este mensaje, así que quisiera invitar su atención a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 2, y más conocido como Colosenses. Los cristianos en Colosenses eran un grupo particular, y para entender mejor la carta, el mensaje y todo lo que Pablo tiene que decirles, tenemos que entender quizá un poco acerca de la ciudad. Y bueno, Colosas era una ciudad central en lo que los romanos denominaban Asia Menor. Claro, había sido parte del imperio de Grecia y después los romanos, así que era una ciudad multicultural y la iglesia en sí estaba llena de gentiles. Había unos cuantos que eran cosa rara porque eran fariseos que habían sido convertidos al cristianismo. ¿Ese soy yo? ¿Alerta? ¿Tengo que parar? No sé qué hacer. Sí. Pero había unos cuantos judíos, pero la mayoría de la gente eran gentiles. Otra cosa que quizá distingue a esta iglesia es que Pablo, si bien le escribe esta carta que sale en el Nuevo Testamento, él no fundó la iglesia. Fue a causa de su ministerio. Pero no, él nunca fue a Colosas, que sepamos. La Biblia no dice eso. Dice que él les escribió, pero nunca fue allí. Él tenía su ministerio en otras partes y en varios de sus viajes los rodeó, pero nunca fue a ese lugar. Sin embargo, es muy probable de que él, a través de su ministerio y de su amistad con otro señor llamado Filemón, haya comenzado la iglesia en la casa de Filemón, que sabemos que tenía bastante posición, dinero, tenía esclavos, porque conocemos por la carta que Pablo le escribió, que uno de sus esclavos se escapó y ustedes saben la historia. Entonces hay bastante amistad y después menciona tanto en el capítulo 1 como en el 4 de Epafras, que probablemente fue el que llevó la carta de vuelta a su iglesia en Colosas. Así que hay 9 personas que se mencionan en Filemón que también se mencionan en Colosenses. Así que hay muchas cosas en común entre las dos cartas y de ahí que se piensa de que Filemón era probablemente el que tenía la iglesia en su casa. Pero ahora el mensaje no tiene absolutamente nada que ver con la ciudad en sí. Tiene que ver con una cosa que Dios hace a través de toda la Biblia y es advertirnos cosas. No dice, cuidado con esto, haz lo otro. Y yo me acuerdo cuando mis chicos eran pequeños, el del medio, había recién aprendido a gatear, todavía no hablaba, y había gateado debajo de la mesita donde estaba el televisor y le había llamado la atención el enchufe. ¿A qué niño no de algún momento buscan el enchufe? Entonces, hasta ese momento yo nunca había corregido a mi hijo. Era un bebé, siempre, papá era el hombre que llegaba a la tarde, le daba de comer, jugaba con él y siempre se reía. Papá nunca ponía cara fea
nunca era malo, nunca se enojaba, entonces papá era divertido. Y cuando él se puso debajo de la mesa y él hizo así para agarrarlo, papá le agarró la mano y se la bajé. Le dije, no. Claro, él no hablaba ni entendía y no sabía el significado de la palabra no. Entonces yo entré en una explicación a un niño que no hablaba y gateaba. Él tenía su chupón que se movía así, me estaba mirando atentamente y yo le explicaba, no porque te puede pasar corriente, porque esto, y él hizo lo que siempre hace con papá. Se sonríe bien grande y otra vez empezó a agarrar. Y yo le tenía que bajar la mano y esta vez, no, no, no. Y él me mira como, ¿qué significa eso? ¿Cómo me vas a decir que yo puedo hacer lo que quiero? Tú siempre me dejas hacer lo que yo quiero. Pero yo le tuve que corregir varias veces hasta que frunció así el ceño y se enojó conmigo. Pero siguió. ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo agarrar el enchufe? Hasta que no. Ahí entendió. No causa dolor. Y Dios hace exactamente lo mismo con nosotros y en particular con esta iglesia en Colosas. Les advierte de varias cosas y nosotros queremos examinar esas cosas, pero una en particular. Quiero llamarles la atención a las veces que Dios advierte en la Biblia. Directamente dice, cuidado, no lo hagas. Hay 35 veces donde Dios dice, guárdense, cuidado. Por ejemplo, en Deuteronomio 6 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Eso fue cuando entraban a la tierra prometida. Dice, ahora que han ganado una gran batalla, cuidado que no se olviden. Por cierto, ahora que ustedes han logrado un gran triunfo, cuidado. Está más cómodo, es más lindo, no se olviden de Jehová. Porque mientras estamos bajo presión, ya sea una enfermedad, ya sea que el carro se rompe y no tenemos dinero, ya sea que te van a echar de la casa o el apartamento, cualquiera que sea tu necesidad, cuando estás bajo presión, ¡ay Dios! Y cuando estás cómodo, así que cuidado que te olvides. Lo segundo es en Mateo, Jesús mismo dice, guardaos de los falsos profetas. Hay dos cosas las cuales tenemos que recordar siempre como la pura verdad. El Hijo de Dios Jesús, que es la palabra viva, y la palabra de Dios, que es la palabra escrita. No varían de ahí. No es de opiniones, no es porque alguien hable, predique bonito, no es por videos, no es porque alguien en el 45 diga, ay, Dios me llegó un mensaje. No es así, está acá o no está acá. Esa es la medida. Lo tercero es en Gálatas. Dice, mirad también que no os consumáis unos a otros. Pierdan cuidado, no voy a revisar todas las 35. Pierdan cuidado, no se consuman unos a otros. Y eso se refiere a que empiezan a chismear el uno del otro, empiezan a mentir, empiezan a tener envidia, empiezan a codiciar uno del otro. Entonces se consumen y se olvidan del mundo que está afuera. Y por último, lo de Colosenses, dice, mirad que nadie os engañe. Colosenses capítulo 2, versículo 8, que es donde en realidad comienza todo nuestro pasaje. Que nadie os engañe. Tengan cuidado. Es muy fácil engañar, porque ese es el propósito mismo del padre de las mentiras, Satanás. El propósito que él tiene para su existencia es engañar a través de sus mentiras. Él nunca viene y te dice directamente una mentira. Ese es un ataque frontal y casi nunca funciona. Él lo que hace es siempre el mismo patrón desde Génesis 3. Planta la duda.
después cuestiona a Dios, finalmente niega lo que Dios dice. Pero él planta la duda, ¿de veras que crees en Dios? Así que queremos leer ese pasaje y unos versículos, aunque sea, para poder resaltar lo que vamos a hacer. Comenzando con el 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sencillas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bajamos al 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a filosofía, cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y cultos a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, etcétera, etcétera. Entonces hay 5 cosas las cuales él menciona en Colosenses, de los cuales se deben cuidar. Y son los siguientes. Número 1, legalismo. Y esto no lo escribí yo, lo tuve que buscar en el diccionario, que es una definición. Es la estricta, literal o excesiva conformidad a la ley o a un código religioso y moral. Eso se lo debemos a la RUSE. Entonces, número 2, él dice, cuidado con las filosofías. La filosofía oriental, ustedes van a ver, cuando yo leo estas cosas, Pablo las escribió tantos 2000 años atrás, digamos, pero se aplican a la iglesia hoy, aquí, entre nosotros. Así que no estemos pensando, uy, se lo perdió tal fulano porque no vino, sino cómo esto se aplica a mí, ¿ok? Primero de todo el legalismo. Y segundo, filosofía oriental. Enseña que la tolerancia religiosa, que la religión es que una religión es tan buena como la otra. No sé si han visto la calcamonía en los carros, que tiene todos los emblemas de todas las religiones y dice coexistir, tolerancia y todo lo demás. Es irónico que tienen, tienen todas las religiones y ninguna tolera ninguna, no puede ser. El hinduismo dice que todas las maneras de llegar a Dios valen y todas son iguales, que es como subir un monte, encima está Dios y no importa el lado del monte que subas porque es una perspectiva diferente, pero al fin y al cabo todos los caminos llevan a la cima. Sin embargo, Jesucristo dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que mientras que las demás religiones dicen podemos coexistir, todas vamos igual, él dice no, hay un solo camino. Así que no podemos coexistir. Es imposible coexistir. Tenemos también el gnosticismo. Eso viene de una palabra griega antigua, el gnosis, que significa el conocimiento, pero es la creencia de que el mundo fue creado y gobernado por una divinidad menor, un demiurgo, que Cristo fue un emisario del remoto supremo divino y que no lo podemos llegar a conocer. O sea que Cristo no es Dios, está negando la deidad de nuestro Señor, sino que Cristo fue creado. ¿Y saben por qué lo menciono? Porque hay muchas denominaciones, entre ellos los mormones, los testigos de Jehová. Creen que Jesús es el hermano de Satanás, de Lucifer, que es uno malo, uno bueno, y que Dios los creó a los dos. No hay nada peor que esa mentira. Jesucristo es Dios. Después, la filosofía griega dice que la materia, toda materia es mala. O sea,
todo lo terrenal es malo, todo lo que vemos es malvado en sí, en su esencia. Y Dios es espiritual, de ahí que Dios no puede comunicarse con el hombre, Él es santo, nosotros somos malvados y no puede haber comunicación. Hasta ahí vamos bien, todo eso está bien. Entonces, pero ellos creen que la única manera en que Dios se puede comunicar con el hombre es a través de unas emanaciones o unas experiencias esotéricas en que Dios trata de comunicarse por su espíritu. Entonces todo viene a través de los sentimientos y no la fe. Y Pablo les está diciendo todo eso, cuidado, hace 2000 años. Y esas filosofías siguen hoy, prevalecen hoy. Y por último, el ascetismo. Y esta es quizás la más prevalente. El ascetismo dice que a través de disciplinas y penitencias y sufrimiento propio podemos llegar a complacer a Dios y apaciguar su necesidad de un sacrificio. Nada de eso es cierto. Pero yo quiero concentrarme hoy en una sola cosa. Es muy amplio, tardaríamos mucho tiempo en hablar de cada uno de estos temas. Así que quiero hablar específicamente de los versículos que yo leí en el legalismo. Porque caemos todos en el legalismo en este sentido, en que todos queremos por naturaleza hacer cosas por complacer a otros. Nadie quiere caerle mal a otra persona. No a propósito, por lo menos. Nadie quiere ofender a otra persona a propósito. Entonces todos queremos caer bien. Y creemos, estamos convencidos que si cumplimos ciertas reglas de comportamiento social, vamos a caer bien. A veces es cierto, a veces no. Pero eso lo aplicamos por naturaleza humana a Dios. Y queremos complacer a Dios como Padre, como Dios. Eso en sí no está mal. Pero el legalismo dice que tienes que cumplir estas reglas, tienes que hacer estos reglamentos para entonces apaciguar a Dios. Eso es imposible. Es ahí donde está el problema. Así que busquemos primero de todo los peligros del legalismo. El primer peligro es que infla el ego. O sea que, no, es que yo voy a la iglesia, no una, 2 veces por semana. Yo me sé todos los versículos de memoria que dijo el pastor. Yo me sé todos los cantos de memoria. Y yo sé más cosas bíblicas que tú. Entonces yo soy superior y soy más cerca de Dios. Yo complazco a Dios. Yo soy más santo que tú. Eso es legalismo. Infla el ego. B minúscula hace que uno esté satisfecho con sus logros. Llegamos a un punto que decimos, bueno, hoy fui a la iglesia, hoy canté bien, hoy hasta di mi $1. Mira lo que yo soy. C abre la puerta al juzgar. Porque si dice, si yo soy así, yo me levanto todos los días a las 4:30 para orar y fulano no. Espero que nadie haga eso porque yo no lo hago. ¿Me entiendes? O sea, si lo quieres hacer, Dios te bendiga. Pero esa es una hora no santa. No es de Dios. O sea, no. 4:30 de la mañana, no. Yo estoy en mi tercer sueño. Por favor, no. Pero, ok, si alguien lo quiere hacer, Dios te bendiga. Pero no trates de imponer eso en otros.
empezamos o llegamos a la conclusión de que si yo lo hago y fulano no lo hace, yo soy mejor que él. ¿Y qué es lo primero que dice Jesús? No juzgues para que no sea juzgado. Y el legalismo niega la suficiencia de Cristo. Cristo cuando estaba sobre la cruz dijo varias cosas, 7, pero cuando llegó al final, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. Ya está. Completado. No hay nada más. Si ustedes han estado un tiempo en la Biblia, y yo sé que bajo sus pastores sí, saben que el número 7 es un número especial en la Biblia, que significa completo, perfección. Se terminó, no se le puede añadir más. Se terminó. Y la séptima palabra que él dijo en la cruz, antes de expirar, consumado es. Se terminó. No hay nada más que decir. Y al nosotros querer añadir cosas para complacer a Dios, le estamos diciendo a Jesús, oye, tú no alcanzas. Yo necesito poner de mi parte para darte una ayudita. Lo segundo, vamos a hacer el contraste, porque esos son los peligros. Lo segundo es la verdad sobre el legalismo. La verdad es que la base de nuestra libertad está en la persona y la obra de Jesucristo, no en la nuestra. Versículo 16. O sea, la libertad que tenemos de vivir una vida para Él está en que Él nos dio esa libertad. ¿De qué sirve tomar esa libertad que Él nos dio y volver a encadenarnos a un sistema religioso? Volver a decir, es mi obligación, tengo que hacerlo, ¿para qué? Para complacer a Dios. No sirve. Entonces, número 1, la plenitud mora en Él. En el versículo 9, vamos a volver a eso, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuánta? Toda. No dice casi toda, pero falta mi cuota. Yo no tengo que añadirle nada. Después, número 2, canceló la deuda y el dominio de la ley. En el versículo 14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué imagen? No era literal lo que él dijo de clavarla en la cruz, sino es una metáfora. Él dice que cuando Él murió en la cruz, cuando Él fue clavado en la cruz, también fue clavada la ley. La Biblia dice que nadie puede cumplir la ley, de ahí que Dios mandó a su Hijo para que Él cumpliera la ley. ¿Y qué le hicieron por haber cumplido la ley? Lo crucificaron. Él es el sacrificio que yo debí ser. Pero yo no puedo volver a la vida. Así que Él hizo por mí en su sacrificio en la cruz lo que yo nunca podría hacer. Número 3, estamos bajo la gracia y no la ley, dice Romanos 6. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gracia dice, yo sé que todos somos de distintos países, pero aquí estamos juntos, nos toleramos, nos reímos, nos aguantamos, eso es gracia. Y lo hacemos por Cristo, ¿cierto? Porque si no es por Cristo tenemos fronteras.
Eso es gracia. Es una gran diferencia que estar bajo la ley. La ley dicta lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, y si no llegamos todos los días, 100% de las veces, cada minuto, fracasamos. La Biblia dice que si infringes la ley en una sola palabra, infringes toda la ley. Ahora nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos que el homicidio, quizá, no sé, la violación, el terrorismo, quizá esas cosas son peores que robarse un lápiz del trabajo. Pero Dios no lo ve así. Dios lo ve que si eres imperfecto, ¿ya? No hay diferencia. Entonces vamos a tomar una encuesta. ¿Cuántas personas perfectas tenemos esta mañana? Mejor bajo el brazo. Sí, tengo que bajar el brazo porque aunque soy casi argentino, mi señora está ahí y sabe que no lo soy. Okay. Pero es cierto, nadie es perfecto. Y todos aquí, aunque somos de distintos lugares, vivimos en distintos lugares, venimos de distintos lugares, tenemos otra cosa en común. Todos vamos a morir. Es la realidad de la ley. Por eso necesitamos la gracia de Dios. B, minúscula, la esclavitud del legalismo. En el versículo 16 nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o cuanto a días de fiesta o luna. Oye, tú festejas esto, tú haces lo otro, tú sales. ¿Cuántas veces en la iglesia no sale la polémica de tú festejas Halloween? Bueno, por empezar que nadie festeja Halloween. Porque es un culto a Satanás que ya nadie festeja. Hoy es un día de salir y regalar caramelos. Y eso no tiene nada que ver con Satanás. Eso es ridículo. Yo me disfrazo todos los domingos. Todos los domingos. Hoy estoy disfrazado porque yo normalmente no me he visto así. Todos los domingos, pregúntenme a mi esposa, yo en mi iglesia, yo sigo el ejemplo de mi pastor, es una iglesia más tradicional, digamos, y todo el mundo se pone un traje y una corbata. Cosa que a los 30 segundos de salir están sacándose todo, que yo no sé para qué. Y yo le estaba comentando hoy me vestí en 15 minutos. Y me da gusto venir acá. No tengo tanta cosa, no me tengo que disfrazar. Pero todos hacemos lo mismo. ¿O no ha sido nunca una boda? ¿Me vas a decir que no te disfrazas? Así que haya un día que te disfrazas de Popeye, o ¿qué tiene que ver? ¿Me entiendes? Y Pablo dice exactamente eso en Romanos 14. El día que tú adoras a Dios no viene al caso. En nuestra cultura judeo-cristiana, los judíos adoran sábado, los cristianos adoran domingo. Pero eso es porque nosotros establecimos esta cultura bíblicamente. Otras culturas no son así. No tienen el fin de semana como tenemos nosotros. Entonces Pablo decía, en esa época no existía el fin de semana, 7 días eran 7 días laborales. Solamente los judíos celebraban el Shabbat, el sábado. Y los cristianos cambiaron la cultura para que empiecen a adorar el domingo debido a la resurrección. Pero no siempre fue así. Así que se celebraban diversos días, la iglesia
vamos a decir, en Éfeso se reunía un día, mientras que la de Colosas en otro día. Entonces Pablo dice en Romanos, ¿sabes qué? El día no tiene nada que ver con tal de que le dediques un día. Pero en nuestra tradición nos congregamos el domingo. Pablo también dice, había un legalismo, un hecho de que ellos comían carne que había sido sacrificada a los ídolos. Fíjense cómo era la cosa. Los paganos sacrificaban animales, al igual que los judíos, a sus ídolos paganos, ¿no? Entonces esa carne no estaba mala, simplemente no la quemaban como los judíos, entonces la tenían que revender. Nadie la quería comprar entre los paganos, entonces la revendían en carnicerías, pero más barato. Casi regalado, porque nadie de los paganos la quería comprar. Entonces algunos cristianos decían, uy, sí, lo más barato. Yo estaría entre ellos. Pero otros decían, muy piadosamente, no, esa carne fue sacrificada a ídolos. No, yo no la voy a tocar porque yo soy más santo que tú. Tú eres muy mundano si comes esa carne. Si eres argentino, no te importa la carne. Entonces Pablo tuvo que decir, un momentito, no importa. Simplemente no ofendas a tu hermano a propósito. No hagas nada que ofenda a tu hermano tratando de que imponerle reglas para que él cumpla tu opinión de las cosas. Porque tu opinión no es la que vale. Y no es que voy a decir nada que no ya sepan. Pero Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo. Si alguien te trae en tu día de tu cumpleaños un regalo y te dice, toma, mira, felicidades, que sea. Espera, que te voy a pagar. No hay nada más ofensivo. Entonces, si Dios viene y te dice, mira, la salvación es un regalo, toma. Y tú le dices, no, espera, yo tengo que hacer estas penitencias. Antes de ir a la iglesia, yo tengo que arreglar mi vida. Dios dice, no hay nada que tú puedas hacer. Yo me acuerdo con ternura, claro. Mis hijos eran chiquititos y si yo entraba decir del supermercado, de lo que sea, y tenía algo que para ellos era pesado y yo me hacía que era más pesado de lo que era, y ellos venían así, mira, pitufos así, venían, yo te ayudo. Papá, no te importa, yo te ayudo. Y ellos trataban de agarrar y poner las manos. Lo que hacían era que casi me tropezaba en ellos porque tratando de ayudar. Pero eso me daba un gusto porque su corazón era puro. Querían ayudar. Pero la realidad de la situación es que estaba todo hecho. No necesitaba su ayuda. Dios no necesita tu ayuda para tu salvación. Quiere tu servicio y tu corazón, pero no necesita tu ayuda. Pedro dice del legalismo en Hechos 15 que es un yugo. Eso que se le ponían a los animales para que no podían desviarse, tenían que hacer lo que el amo decía. Pablo advierte en Gálatas 5 de que no se enreden. No seáis enredados, dice él, con las reglas, con los reglamentos que las religiones imponen. Es un enredo. Te caes, te tropiezas y no sirve. Finalmente, C minúscula, la bendición de la gracia.
En el versículo 17 dice lo siguiente: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se dan cuenta que todo lo que estamos viendo hoy que parece tan real, en realidad no es real? Sino lo que vamos a ver en el cielo es la realidad. Hoy estamos limitados por nuestros 5 sentidos y mayormente la vista. Anoche con Jenny estábamos viendo un programa de televisión que es magia para humanos. Y nos llamó la atención porque hacían cada cosa, pero no la hacían en un escenario, sino en presencia de un montón de personas. Y las engañaban. En una en particular, hicieron, por ejemplo, un público, así como estamos ustedes. El mago decía, vamos a engañar a alguien que no sospecha a que él es invisible. Entonces, cuando vino uno que era nuevo, él empezó a hacer varios trucos y le llamó la atención y pidió un voluntario, lo seleccionó a él y él hizo varias cosas para demostrar que otro era invisible. Entonces lo tapó con una sábana, le sacó la sábana y todo el público, pero no había desaparecido, estaba ahí sentado. Pero él pensó que había desaparecido. La reacción fue realmente graciosísima, porque él empezó a burlarse de la gente, sacando la lengua, haciendo cosas, revisando carteras, pensando que era invisible, y la gente del público lo ignoraba para dar la ilusión de que era invisible. ¿Sabes qué? Nosotros estamos creídos y engañados por Satanás a pensar algo que no es. A pensar algo que, por ejemplo, podemos hacer algo que no somos capaces de hacer. Y es vivir la vida sin Cristo. Que si cumplo, que si hago, que si me esfuerzo. No. Juan 15 nos dice que debemos permanecer en Cristo, nada más. No dejes de seguirlo, no dejes de creer en Él. Él se ocupa de madurarte, Él se ocupa de producir el fruto, Él se ocupa de hacerte crecer, Él se ocupa de tu destino eterno. Tú no tienes que hacer nada, sé fiel. Finalmente, quiero dejarlos con un par de cosas aquí que... Esto no es de la Rusia, esto lo escribí yo, si les gusta bien, si no, pueden hacer un avioncito con el bosquejo también. Dice así, el legalismo busca medir, mientras que la gracia es inconmensurable. O sea que no tiene medida. El legalismo busca comparar. ¿Quién es mejor? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la última cena y de qué estaban hablando los discípulos? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de Dios? Habían pasado 3 años con este hombre. ¿Y cómo iba el Dios Todopoderoso? Habían visto cómo caminó sobre el agua, habían visto resucitar a Lázaro, y estaban peleando sobre quién iba a ser el mayor entre todos. Pero así somos. Medimos a Dios con nuestra regla humana terrenal. Entonces al Dios todopoderoso, inconmensurable, lo convertimos en algo pequeño, pensando que no puede, no es capaz, necesita mi ayuda. Segundo es que el legalismo nos enfatiza a nosotros, mientras que la gracia enfatiza a Cristo. El legalismo dice, yo puedo, yo hago, yo tengo. La gracia dice, Cristo tiene, Cristo puede, Cristo hace. Cristo hizo. Ahora Él nos da, gracias a Dios que no nos deja colgados, nos da instrucciones para evitar la herejía. Número 1,
Versículo 18, 19 dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué cosa? Que prive de vuestro premio. Tenemos un premio en Cristo. Además del cielo, que ya lo tenemos asegurado, tenemos una vida que podemos vivir en su plenitud, una vida de gozo, no restringida por las cadenas de los reglamentos religiosos, una vida libre. A minúscula, poniéndote de vuelta bajo la ley. Cristo nos libera con su vida, con su sufrimiento. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Volvemos a aprisionarnos. No hay nada más doloroso para mí que ver una persona, y lo he visto en mi niñez, de rodillas, kilómetro por kilómetro, para llegar a una catedral y prender una vela a una estatua de piedra que no significa absolutamente nada. Mientras que Dios pide, es gratis, obedéceme, sé fiel, es gratis. Haz lo que te digo, lo hice todo. B minúscula, buscando más de lo que la palabra de Dios ofrece, o sea, experiencias. ¿Cuántas veces he tenido gente que me ha dicho, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo sentí, pastor, usted sabe que yo lo sentí? ¿De veras? No, es que yo lo vi en un sueño, tú eras tan real, que probablemente comieron demasiada pizza la noche anterior, pero ¿sabes qué? La Biblia dice, ni aunque se te aparezca un ángel de luz, le vas a creer otra cosa que no está acá. Está escrito, una vez por todas, dice Judas 3. Ya está, no hay más. No hay revelación progresiva. Judas nos dice, mira, defiende la fe, contiende por la fe, una vez dada a los santos. Una vez dada. Dios no da más. Ya lo dio todo, porque Él dijo en la cruz que consumado es. Ya está, ya lo dio, ya está. No te va a dar más, ni te va a dar escalofríos, ni te va a dar que sientas algo, ni te va a emocionar. Si todo eso pasa, me alegro, bien por ti, pero no es Dios. Revisa tu azúcar como hago yo. Les voy a confesar, cuando yo vi el video, yo estaba en la oficina del pastor Brian, yo me emocioné. Claro, yo me emociono por todo. Entonces, y se me salieron las lágrimas. Son, bueno, para ustedes mucho más, 40 años dice el video. Para mí son 10 que yo conozco al pastor Rudy. Más, ¿no? No me acuerdo ahora. Como 16, ok, bueno. Ok. Ay, sí, porque vi a mis sobrinas esta mañana y están enormes. Tiene que ser un montón de años. Es que no puede ser, yo no soy tan viejo. No puede... Número 2. No debemos someternos a reglamentos, dice versículos 20 y 23. Y finalmente, número 3, debemos confiar en la suficiencia de Cristo. Si Cristo no alcanza, ¿qué le puedo dar yo? ¿Necesitas unos pesos? Sí, yo te puedo dar 2 minutos. ¿Qué necesitas, Señor? ¿Necesitas de mis talentos? ¿Qué necesita Dios de nosotros? La suficiencia de Cristo. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 a 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos.